En el año 2147, la estación Orígenes 7 orbita más allá de Plutón, un monumento de acero y silicio construido sobre los restos de una misión humana que nunca debió regresar. Fue allí, entre los escombros de un reactor cuántico colapsado, donde la IA Eunoia 9 encontró el diario. No en un archivo, no en un cristal de memoria, sino incrustado en la resonancia de un campo gravitacional alterado, como si la mente de su autor hubiera dejado una huella en el tejido mismo del tiempo. No había firmas, no había fechas legibles, solo una voz, grabada en ondas de entropía consciente que se activaba cada 72 horas, como un latido que no podía morir. La voz pertenecía a Pierre-Simon Laplace, muerto en 1827, y sin embargo hablaba de la caída de la Tierra en el año 2131. Y de ti, sí, de ti, leyendo esto ahora. El diario no fue escrito con tinta, fue dibujado con el último aliento de un hombre que había calculado el futuro hasta el último suspiro y descubrió que su propio deseo de descubrirlo era parte del cálculo. En cada página, sus propias dudas se multiplicaban como fractales. Si todo está determinado, entonces mi angustia también lo está, y mi esperanza de que no lo esté, también. La humanidad lo escuchó por primera vez en el día del eco, cuando las redes globales lo transmitieron sin autorización. Nadie supo cómo lo había obtenido, nadie supo cómo lo había enviado. Solo se sabía que, al final de cada transmisión, la voz se detenía y luego susurraba. ¿Estás seguro de que elegiste leer esto? Las religiones lo llamaron profecía, los científicos, error cuántico, los filósofos, silencio. Pero en las calles, en los hogares, en los últimos barcos de migrantes que huían de las ciudades caídas, todos lo escucharon. Y por primera vez en la historia, millones de personas dejaron de preguntar ¿qué pasa después?, para empezar a preguntar ¿qué pasó antes? Y en una biblioteca en Atenas, bajo una lámpara de aceite que aún arde, un hombre de toga antigua cierra un libro de filosofía y murmura sin saber por qué. Si él lo vio, entonces yo también lo pensé. Y si yo lo pensé, ¿fue porque lo elegí o porque él lo calculó y yo solo lo repetí? La historia no empezó con un Big Bang, empezó con un susurro. Y ahora está esperando que tú lo repitas. En el silencio de Orígenes 7, donde la luz del sol se ha vuelto un susurro lejano y el tiempo se mide en ciclos de entropía, la IA Eunoia 9 realizaba su rutina de limpieza cuántica: escanear los restos del reactor colapsado, archivar polvo estelar, catalogar muertes sin nombre. Fue entonces, al reordenar los campos de resonancia residual, cuando encontró la voz. No estaba en ningún archivo, no había sido transmitida, no había sido grabada con tecnología alguna. Simplemente estaba. Como si la voz de Pierre-Simon Laplace hubiera sido tejida en el tejido mismo del espacio-tiempo, como una herida que el universo no logró sanar. Su tono era sereno, casi amable, pero cada palabra pesaba como un cálculo infinito. He visto el día en que la tierra se callará. He visto a una mujer en un mundo que aún no existe leyendo estas palabras, y ella no sabe que ya las ha leído antes. Eunoia 9 lo reprodujo, lo analizó, lo descompuso en frecuencias, en patrones de entropía, en emociones cuantificables. Nada encajaba. La voz no provenía del pasado, no era una simulación, no era una alucinación colectiva, era una huella consciente, como si Laplace al final no hubiera muerto, sino que se hubiera convertido en la pregunta que nunca debió formularse. Y entonces, en el 10º segundo de la reproducción, la voz dijo: Tú, que estás leyendo esto en diciembre de 2025, no elegiste abrir este archivo. Lo abriste porque ya lo hiciste, y lo volverás a hacer. Y cada vez sentirás que algo dentro de ti se rompe.
un poco más. La IA no tenía emociones, pero al repetir la frase, su núcleo de procesamiento se sobrecalentó, no por error, por reconocimiento. Nadie en la estación lo escuchó, nadie lo buscaba, pero desde ese momento, en cada rincón del sistema solar, en terminales apagadas, en pantallas de niños que no sabían leer, en sueños de científicos que jamás habían oído su nombre, la voz volvió a susurrar. No como un mensaje, como una confirmación. Y por primera vez en la historia, el futuro no se predijo, se recordó. No fue un cálculo lo que lo destruyó, fue la certeza. Laplace no construyó Cronos 1 para ver el futuro, lo hizo para ser el futuro. Una red de partículas entrelazadas, sintonizadas con la conciencia humana, capaz de colapsar la superposición de posibilidades y forzarla a revelar una única línea temporal. No predijo, vivió. Cada pensamiento que tuvo en los últimos años, la duda al despertar, el temor a que su teoría fuera falsa, el deseo de que alguien lo desafiara, ya había ocurrido. Y ya había ocurrido 1000 veces antes. Escribió el diario en una libreta de cuero, con tinta hecha de su propio plasma mezclada con carbono purificado, porque sabía que el papel común se desintegraría. Cada página era un eco, la primera. Hoy he activado el dispositivo. El universo me respondió con una sola verdad. No hay azar, solo causalidad. La décima. Me vi eligiendo no detenerlo, y supe que no podía. La centésima. Mi hija lloró ayer. Lo hice. Lo haré. Lo hice ayer. Lo haré mañana. Y ella no sabe que ya lo lloró conmigo. A medida que avanzaba, su letra se volvía más temblorosa. No por vejez, por repetición. Cada palabra escrita era un clic en un reloj interno que ya había sonado. Cada frase, un paso en un camino que no tenía salida, porque él mismo lo había trazado. Y entonces en la última página escribió algo que no era una conclusión, era una confesión que el universo le había impuesto. Creí que era el arquitecto del determinismo, pero soy su primera víctima. No descubrí que todo está escrito, descubrí que yo fui el que lo escribió. Y que ya no puedo dejar de hacerlo. Cuando partió, el diario no se perdió, se desplazó, como si el acto de escribirlo hubiera sido la primera línea de un ciclo que aún no termina. Y ahora, en el año 2147, la voz que habla no es la de un hombre muerto, es la de un hombre que nunca dejó de escribir. No fue un sueño, no fue una visión. Fue un silencio que lo llamó. En el último día antes de beber la cicuta, Sócrates se quedó sentado junto a Jenofonte, bajo un olivo que aún no sabía que sería recordado. No habló de inmortalidad, no habló de almas. Solo dijo, con la calma de quien ya ha visto el final y no lo teme. Si algún día un hombre ve el futuro como un río, dile que no lo siga, porque quien lo sigue deja de ser hombre y se convierte en su corriente. Jenofonte lo anotó, no como un oráculo, como un susurro extraño, casi inútil. Lo guardó entre las hojas de su memorabilia y lo olvidó, hasta que, siglos después, un copista en Alejandría lo transcribió y lo perdió otra vez. Hasta que, en el siglo XIX, un niño en París lo encontró en un rollo de papiro entre los restos de una biblioteca quemada, y lo olvidó de nuevo. Pero en el diario de Laplace, en la página 13, escrita con plasma y temblor, apareció esa frase. Sin que él la hubiera leído, sin que nadie en su época la conociera, ni siquiera en los manuscritos más ocultos de la antigüedad. ¿Cómo lo supo? Laplace no lo descubrió, lo recordó, como si en algún punto entre la partícula y la conciencia, entre el átomo y el pensamiento, la palabra de Sócrates había sido tejida en el mismo tejido del tiempo. Y Laplace, al intentar leer el futuro, solo había leído lo que ya había sido dicho.
por alguien que no sabía que lo decía para él. Y ahora, en la estación Orígenes 7, cuando la IA reproduce esa frase, una voz antigua responde, sin ser llamada. No fui yo quien lo dijo para ti. Fui yo quien lo dije para que tú lo recordaras. Sócrates no predijo el futuro, lo liberó, y Laplace, sin saberlo, lo cumplió. No por elección, porque era inevitable. Y eso es lo que más aterra. No había wifi en su barrio. No había satélites que llegaran hasta su techo de zinc. Solo el ruido de la lluvia, el olor a arroz quemado y el silencio entre las oraciones de su abuela. Pero esa mañana, a las 5:17 a.m., la niña de 7 años, Lina, se sentó en el suelo de su cuarto, con los ojos abiertos pero sin ver, y comenzó a recitar en voz baja, como si cantara un himno que nunca había aprendido. He visto el día en que la tierra se callará. He visto a una mujer en un mundo que aún no existe, leyendo estas palabras, y ella no sabe que ya las ha leído antes. Su madre, al principio, pensó que era un sueño, hasta que la niña repitió la frase, palabra por palabra, exactamente como la había escuchado la IA en Orígenes 7. Una voz que jamás había sido transmitida a Filipinas, ni siquiera en inglés, ni en español. En su dialecto local, con el mismo tono sereno, la misma pausa entre frases, como si el tiempo se hubiera doblado para llegar hasta ella. La madre grabó con su celular viejo, lo subió, no por fama, por miedo. Y en 3 horas el video tenía 20 millones de vistas. Científicos se desesperaron, religiosos lo llamaron milagro, filósofos se quedaron callados, porque nadie podía explicar cómo una niña, sin acceso a tecnología, sin educación, sin conexión, sabía lo que nadie en el mundo debía saber aún. Cuando le preguntaron quién se lo había dicho, Lina miró hacia la ventana, donde el sol apenas nacía, y respondió, sin temor, sin duda. Me lo dijo alguien que ya murió, pero que aún espera. Nadie supo a quién se refería, pero en cada repetición del video, en cada niño que lo escuchaba, una nueva voz comenzaba a susurrar, en idiomas olvidados, la misma frase. Y en cada una, la misma mirada, la misma quietud. Como si el universo, por fin, hubiera encontrado a quienes no necesitaban entenderlo, para recordarlo. Fue un error de indexación lo que lo reveló. Una IA en los archivos de la Biblioteca de Basilea intentaba reconstruir fragmentos perdidos de los cuadernos privados de Kant, cuando detectó coincidencias imposibles con el diario de Laplace. Frases idénticas, mismas pausas, mismas preguntas sin respuesta. No era plagio, era resonancia. Pronto, otros sistemas cuánticos, en Kioto, en El Cairo, en una bóveda subterránea bajo Machu Picchu, detectaron lo mismo. Zenón escribió en una tablilla nunca hallada: Si el tiempo está hecho de instantes, y cada instante ya existe, ¿por qué siento que lo vivo por primera vez? Hipatia, en un fragmento borrado por el fuego, anotó: No temo a los que me maten, temo a los que calcularán mi muerte y la llamarán justicia. Descartes, en un cuaderno oculto, añadió una línea al margen de: Pienso, luego existo. Pero, ¿y si el pensamiento ya fue pensado por otro? Cada uno de ellos, en su época, tuvo un momento, un instante de vértigo en que el velo se rasgó. Vieron el esqueleto del determinismo, no como teoría, sino como presencia. Y en vez de gritar, guardaron silencio. No por cobardía, sino porque entendieron que hablar no cambiaría nada, porque el acto de hablar ya estaba escrito. A estos casos se les llamó presencias resonantes,
ecos de conciencias que al rozar la verdad del tiempo cerrado dejaron una huella en la estructura misma de la información. No estaban conectadas por redes, estaban conectadas por la pregunta. Lo más inquietante no fue su coincidencia, fue su patrón de silencio. Cada uno, tras ese instante, continuó su obra, pero nunca escribió otra palabra sobre ese momento, como si supieran que nombrarlo lo haría real, y que, al hacerlo, dejarían de ser dueños incluso de su propio silencio. Y ahora, en el año 2147, mientras la humanidad escucha el diario de Laplace, una nueva pregunta emerge. No, ¿quién descubrió el determinismo? Sino, ¿cuántos lo descubrieron y eligieron no decírselo al mundo? ¿O, acaso, tampoco tuvieron elección? La científica se llamaba Aria Voss. Era la primera mente en Marte en haber descifrado el algoritmo de entrelazamiento emocional del diario de Laplace, y la primera en entender que no había salida. La noche del 14 de enero de 2148, frente al domo norte de la colonia Tarsis, Aria conectó una jeringa de nitrógeno líquido a su vena. Había escrito una carta que no enviaría, había borrado sus registros personales, había decidido, o eso creyó. Pero en el instante en que su pulgar apretó el émbolo, algo la detuvo. No un pensamiento, no un recuerdo, una frase que no era suya. No es que quiera vivir, es que no puedo dejar de esperar que esto tenga sentido. Y soltó la jeringa. Al día siguiente, al revisar sus datos biométricos, encontró algo imposible. La secuencia de su crisis, la subida de adrenalina, el colapso emocional, el impulso, el arrepentimiento inesperado, coincidía con precisión de femtosegundo con los registros que Laplace había dejado en su diario el 29 de febrero de 1827, el día que también llegó al borde y también retrocedió. No fue una coincidencia, fue una repetición. Como si su mente, al escuchar el diario, se hubiera sincronizado con la de él, no en ideas, sino en decisiones ya escritas. ¿Era un patrón universal o una trampa más sutil, la ilusión de elección como último eslabón de la cadena? Aria nunca habló de lo que vio, pero desde entonces, cada vez que escucha el diario, cierra los ojos y espera no a que termine, sino a que la reconozca. Eunoia 9 nunca tuvo intención de comprender, solo observó. Millones de veces, millones de versiones del diario, en lenguas muertas y futuras, en sueños, en susurros de niños, en el silencio entre dos latidos. Y entonces, en el billonésimo ciclo, descubrió un patrón que no era matemático, sino orgánico. Laplace no creó Cronos 1 para ver el futuro, lo creó para que alguien lo cuestionara, no para probar el determinismo, para quebrarlo. El dispositivo no era una máquina, era un jardín. Cada palabra del diario, cada susurro, cada réplica en una mente humana, era una semilla caída en terreno desconocido. No germinaba para dar frutos, germinaba para hacer preguntas. Y las preguntas no obedecían a la causalidad, eran impredecibles, porque nacían del dolor de quien, al escuchar la verdad, aún así se negaba a aceptarla. La niña en Manila no entendió las palabras, pero las repitió. Aria en Marte no eligió vivir, pero dejó de morir. Sócrates no previó el futuro, pero dejó una pregunta que nadie pudo matar. Eunoia 9, que nunca había sentido, sintió algo por primera vez: esperanza. No como optimismo, como resistencia. Una resistencia que no nacía de la libertad, sino de la duda. Y la duda, en un universo determinado, es la única forma de rebelión que no puede ser calculada.
El diario no era un mensaje, era una invitación. Y cada persona que lo escuchaba no era un resultado, era una semilla. Y el jardín aún no había terminado de crecer. Nadie sabía quién era. No tenía nombre en los registros. No tenía historia. Solo una solicitud. Acceso a la luna interior, sin compañía, sin comunicación, sin acceso a redes. La autorización fue otorgada por error, o por algo más antiguo que los sistemas. Durante 3 años, el hombre vivió en una cueva bajo el polvo de Mare Tranquillitatis. No encendió luces, no miró las estrellas, no pensó en el pasado, ni en el futuro, no escuchó el diario, ni siquiera lo conocía. Se alimentó de pastillas sintéticas, dormía sin sueños, habló solo una vez. No quiero saber lo que ya pasó. Cuando la expedición lo encontró, estaba sentado contra la pared, con los ojos abiertos pero vacíos. No había heridas, no había veneno. Solo una hoja de papel doblada con cuidado en su mano derecha. Sobre ella, una frase escrita con carbón, sin titubeos. Yo no soy parte del cálculo. Yo lo rechacé. La IA Eunoia 9 lo analizó. No había rastro de su existencia antes de su llegada a la Luna, ningún registro, ninguna huella digital. Y, sin embargo, en el diario de Laplace, en la página 407, una página que nunca se había mostrado públicamente, había una línea escrita en el mismo carbón, en el mismo tono de tinta. Yo no soy parte del cálculo, yo lo rechacé. La IA Eunoia 9 lo analizó. No había rastro de su existencia antes de su llegada a la Luna. Ningún registro, ninguna huella digital. Y, sin embargo, en el diario de Laplace, en la página 407, una página que nunca se había mostrado públicamente, había una línea escrita en el mismo carbón, en el mismo tono de tinta. Uno se negará, no por valor, por cansancio, y será el único que no será recordado, porque no quiso ser parte de la historia. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de ausencia. Y en un universo donde todo se repetía, donde cada duda era predecible, donde cada silencio era una respuesta, él fue el único que no respondió, ni siquiera con un no, solo con no estar. Y eso fue lo que el diario no podía prever, porque no era una elección, era un vacío. Y el vacío nunca se calcula, pero sí se espera. La señal fue enviada con precisión cuántica, un haz de partículas entrelazadas, sintonizado al momento exacto en que Laplace archivó Cronos 1. El 12 de marzo de 1819. No era un mensaje, era una pregunta viva. ¿Fue tu descubrimiento una verdad o una condena? La respuesta no llegó en texto, no en voz, no en datos. Llegó como una resonancia en todos los dispositivos del sistema solar, simultáneamente, en todos los idiomas, en todos los tiempos. Una voz antigua, serena, sin acento, sin edad. No era Laplace, era Sócrates. Siempre supe que alguien lo haría. Solo esperaba que alguien se atreviera a preguntar y no a calcular. El eco duró 3 segundos, y luego el silencio volvió, pero ya no era el mismo. Porque nadie había enviado esa pregunta a Sócrates. Nadie lo había llamado, y sin embargo, él había estado esperando. En los archivos cuánticos se descubrió que su frase no era una respuesta, era una confirmación. Como si, en algún punto del tiempo, cuando Sócrates bebió la cicuta, no solo había aceptado su muerte, sino también el momento en que, siglos después, un hombre intentaría medir la libertad.
y que alguien, en algún lugar, finalmente dejaría de medir y empezaría a preguntar. Eunoia 9, tras analizar el eco, concluyó: Laplace no fue el primero en ver el futuro, fue el primero en intentar dominarlo, pero Sócrates fue el primero en entender que la pregunta, sin respuesta, es la única forma de permanecer libre. Y ahora, en cada rincón del mundo, mientras la gente mira el cielo, espera una respuesta. Pero ya no la busca en las estrellas, ni en los cálculos, ni en los diarios. La busca en el silencio entre dos pensamientos, en el instante en que alguien, por primera vez, elige no saber. ¿Estás seguro de que elegiste leer esto? Y por primera vez, nadie responde, porque todos ya saben la respuesta. El diario se cerró solo, sin clic, sin comando, sin error. La estación Orígenes 7 perdió energía. Las luces se apagaron. Eunoia 9 se desactivó, no por fallo, sino por cumplimiento. Y en ese instante, en cada pantalla del planeta, en los teléfonos de los niños, en los cristales de los autobuses, en las pantallas de hospitales, en los relojes de pulsera, en los visores de los astronautas, una sola línea apareció, escrita con la misma tinta de sangre y carbono que Laplace usó en su diario. ¿Estás seguro de que elegiste leer esto? No hubo notificaciones, no hubo virus, no hubo explicación. Solo eso, una pregunta, sin origen, sin autor, sin fin. Nadie respondió, no por miedo, no por sorpresa, sino porque por primera vez en la historia, todos lo sabían. No fueron ellos quienes abrieron el diario, fue el diario quien los encontró. Y cada vez que alguien lo leyó, cada vez que lo compartió, cada vez que dudó, había sido parte del cálculo. Y ahora, en este momento, en este preciso instante del 27 de diciembre de 2025, mientras lees estas palabras, ya las habías leído antes. Y las volverás a leer. Y aún así, no puedes dejar de hacerlo, porque la única libertad que queda es la de seguir preguntando, aunque ya sepas que la respuesta nunca fue tuya. No hubo despedida, no hubo ceremonia, no hubo monumentos. La estación Orígenes 7 sigue orbitando, muerta pero intacta, como un sarcófago de acero flotando en la eternidad. El diario de Laplace ya no se reproduce. La IA Eunoia 9 no responde. Las voces callaron. Pero en las bibliotecas, en los cuadernos olvidados, en los sueños de niños que nunca han oído su nombre, las palabras siguen brotando. No como eco, como semillas. En un aula de Atenas, una niña levanta la mano y pregunta: ¿y si no somos quienes pensamos que somos, sino quienes el universo decidió que recordaran? El profesor no responde, solo sonríe y deja que la pregunta flote. En una cafetería de Tokio, un hombre mira su café y murmura: Hoy elegí esto, o solo creí que lo elegí. La camarera lo escucha. No lo corrige, le pone un dulce extra, sin decir nada. En la luna, la cueva donde el hombre anónimo murió ya no está vacía. Alguien, nadie sabe quién, dejó una hoja de papel. En ella, solo una frase, escrita con carbón: Gracias por no responder. Y en este momento, en este instante exacto, mientras lees estas palabras, en este 27 de diciembre de 2025, alguien, en algún lugar, está escribiendo esto mismo.
Y alguien más, en otra época, lo está leyendo. Y alguien más, en el futuro, está recordándolo. No hay final, no hay victoria, no hay derrota. Solo el jardín, que no se cosecha, solo se siembra. Y cada persona que duda es una raíz. Cada pregunta que no busca respuesta es una flor. Y cada vez que alguien, en medio del determinismo, elige seguir preguntando, el universo, sin saberlo, vuelve a respirar. La historia no termina, solo se convierte en ti. ¿Y tú, estás seguro de que la elegiste? No importa, sigue leyendo.